si me permiten poner este tiempo en manos de Dios. Amado Padre Celestial amoroso, amado Padre Celestial bondadoso, ponemos en tus manos este tiempo en el que venimos, como decía el pastor, con la única intención de buscarte, de agradecerte, de aprender de ti, de adorarte y estar en un tiempo más íntimo, quizás más cercano, más total, sin distracciones contigo, Padre. Te pedimos que como siempre clamamos y como siempre oramos, que seas tú, Padre, el que hable, que no sea mi cuerpo, mi entendimiento, mi mente, que seas tú trayendo este mensaje hecha fuera de mí y de nosotros cualquier cuestión que estorbe, cualquier cuestión que distraiga, y seas tú enseñándonos en el precioso nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Híjole, ahorita que decía el pastor, y vaya, parecería que nuestro mundo alrededor no ayuda respecto a sentirnos enfermos de algo, en muchos casos, o pensamos que estamos enfermos de algo, y luego con tanta información a nuestro alcance, y ahorita vamos a ver el tema de la plática, con tanto que debería de ser para o de bendición, desafortunadamente vemos cómo se está convirtiendo en lo contrario a ser una bendición para nosotros. Les comparto que, por ejemplo, el año pasado, en la semana tuvimos una consulta con un especialista de seguimiento a mi hija Ivana, a la cual la operaron el año pasado, el 1 de octubre, no tiene mucho, de una lesión extrema en la rodilla, literal por saltar. O sea, no fue algo que se haya caído, un accidente. Saltando, ella juega vóley, entonces saltando, aquí los que juegan fútbol, ¿cuántas veces le han pegado al balón? Miles de veces, ¿no? Entonces ella en una jugada habitual, normal, se lesiona. Y gracias a Dios está bien, pero en la semana que estábamos con el especialista, él decía lo perjudicial, y es al punto al que voy, lo perjudicial de tener tanta información a nuestro alcance sin la capacidad, sin el entendimiento para interpretarla correctamente. ¿Ok? La buena noticia extraordinaria es que la palabra de Dios, a través del Espíritu Santo, entrando en nuestra cabecita, entrando en nuestro entendimiento, sí nos da los códigos, sí nos da la interpretación. ¿Cuántos de ustedes han ido a hacer un examen, un laboratorio, y luego el médico que se los pide? ¿Aquí hay algún médico? Bueno, el médico que lo pide regularmente, recordarán que dicen, y que te lo den con interpretación, ¿no? Bueno, afortunadamente aquí la interpretación ya está en nuestra cabecita a través o gracias no a nuestra inteligencia, a que sepamos leer y escribir, sino al Espíritu Santo obrando en nosotros. No tenemos pero, ¿sí me explicó? Hay muchos, a lo mejor les ha tocado que cuando saben que conocen de la palabra de Dios, que están en una escuela bíblica, les dicen, ay, pues tú que sí sabes leer la Biblia, o tú que, o sea, donde dice no mates, ¿de qué manera puedes interpretar no mates? ¿De qué manera? ¿Sí me explicó? ¿De qué manera? Yo digo, y comenzaba en la primera, termina lo que ya he repetido muchas veces, se nos atraviesa la primera tontería o barbaridad, perdón por la palabra, y así la creemos. Y de repente viene una verdad, revelación, un principio de Dios, y le aplicamos 100 filtros para verificar si es cierto. O sea, para que Dios nos convenza a cómo le ponemos pero cualquier tontería nos la dicen y así ya la creemos y así decimos si es cierto. Entonces, en la primera clase o en la primera sesión hablábamos de un momento que es prácticamente una realidad en nuestras vidas, donde estando en una situación desventajosa, desfavorable, por recurrir
a Dios, a su bondad y a su favor, vienen a nuestra vida cosas extraordinarias, supranaturales, que en nuestro entendimiento lógico no tenían o no pudieron haber sucedido. ¿Sí me explicó? Sucedido. Y después vamos entendiendo cómo la palabra nos dice. Y esto pasa no porque estés guapo, porque seas alto, porque seas inteligente, porque tengas buena memoria. Todo eso es igual a basura si no está de la mano del favor de Dios, de la mano de Dios obrando en nuestra vida. Ahora, en esta clase número 2, o en esta clase de las 11 de la mañana, en este tema, vemos, si me ayudan con la presentación, si yo les pregunto, ¿qué piensan cuando alguien les dice o qué están comunicando cuando ustedes le dicen a alguien qué te pasó? ¿Qué se les viene a la mente? ¿Ustedes por qué le dicen a alguien, híjole, qué te pasó? Ajá, se ve diferente generalmente negativamente, ¿estamos de acuerdo? O sea, negativamente, al revés. Nosotros llegamos, ¿qué pasó aquí? Mis expectativas, mi memoria, mis vivencias me dicen que estaban en otro esquema, nivel, situación, y de repente el ¿qué te pasó? O sea, yo recuerdo que antes decía, cuando alguien me dice, ¿te ves cansado? O sea, por ejemplo, yo digo, este año cumplo 52 años. Entonces antes decía, cuando alguien me decía, ¿te ves cansado? A mí me ofendía. Pero después aprendí a decirle, sí, estoy cansado. Porque si le digo, no estoy cansado, me va a decir, pues te ves bien amolado. ¿Sí me explicó? Entonces, si alguien me dice, ¿te ves cansado? Sí, no dormí bien. Porque si no, pues no estás cansado y estás como te ves. Bueno, entonces, efectivamente, cuando hay esta expresión de ¿qué pasó? Es que estábamos en un punto y caímos. Algo sucedió, algo nos sucedió. Ahí se ve. ¿Me la puedes poner, por favor? Ahí en la primera vemos, pues básicamente lo que podríamos interpretar como que hubo una desgracia sobrenatural y se derrumbó una casa. Entonces inmediatamente dices, ¿qué pasó? O sea, ¿qué pasó aquí, no? Y vamos a leer una enseñanza que tiene que ver con, hay un, no voy a decir el nombre, pero hay un personaje de una serie que dice, es que yo no quiero vivir aquí, yo quiero vivir aquí. Lo extraordinario es que con Dios eso sí puede ser posible, en aspectos integrales y en aspectos que sí valen la pena, por supuesto en el plan de Dios para nuestra vida. Vamos a leer Segunda de Crónicas 26, que tiene que ver con un rey llamado Uzías, que básicamente antes de arrancarme voy a hacer una alegoría y lo venía comentando con hoy. No pudo venir mi esposa, siempre vengo con mi esposa y mis hijas porque mi hija la mayor es parte de la alabanza de adolescentes, toca la guitarra. Y mi esposa o nosotros, dentro del programa de viajes misioneros para Semana Santa, hoy teníamos, yo ya no voy a estar, una capacitación para ver temas de fotos y redes sociales. Y aparte teníamos otra reunión. Mi hija la mayor, pastor, es parte de este equipo que va a ir este año a Nashville ir como alabanza a un curso de verano en Estados Unidos. Entonces ahí tenemos que estar también. Entonces no pudo venir, pero afortunadamente, gracias a Dios, hubo un amigo dispuesto, José Luis, que me acompañó pues para que no viniera yo solo, ¿no? Y yo venía comentando con él cuando me dice, ¿y de qué vas a hablar? Y le decía que voy a hacer una alegoría de cómo la Biblia nos describe un momento en la historia del pueblo de Israel donde tuvo un rey, donde cuando vemos un capítulo del reinado de este rey, estuvo así el pueblo de Israel con resultados. Y luego la alegoría tiene que ver con
únicamente desde una perspectiva, porque aquí alguien puede levantar la mano y en esta narrativa puede decir, yo no tengo una opinión de este personaje histórico que tú estás citando, ¿no? Pero yo únicamente me estoy concentrado en datos e información que ya es histórica. ¿De qué hablo? Del porfiriato. Desde la perspectiva de que como país casi salió de las cavernas para llegar a convertirse o estar en un proceso de ser un país, México, muy bien o súper industrializado. Todos sabemos que se habla que él arrancó, no había todo el proyecto y el resultado del ferrocarril y que todos saben que después de él prácticamente no hubo una nueva ruta hasta el día de hoy. ¿Sí me explicó? Todas las vías que conocieron sus abuelitos son las que existen, o sus bisabuelitos son las que existen. Entonces vemos cómo tanto tiempo en el poder que alguien puede estar en contra, y por eso le digo, ahorita todo lo que me digas negativo, te lo palomeo, ¿estás de acuerdo? Pero ahorita vamos a hablar de lo positivo, que es algo que tristemente y por cultura luego nos cuesta trabajo, ¿sí me explico? Reconocer. Entonces hablamos, y por eso la alegoría, de que nunca México había estado tan bien hasta ese momento como cuando estuvo con Porfirio Díaz. Vías, comunicación, puertos, teléfono, telégrafo, empresas textileras, ¿sí me explicó? O sea, él tenía así su carpeta de resultados. Todo lo que me digan negativamente fue una realidad, ¿sí me explicó? Tristemente todo eso negativo, él se fue y esas cosas negativas siguieron, ¿no? Entonces, ¿por qué cito esto? Porque para que vayamos entendiendo cómo el ejemplo de cómo nos fue bien, nos pasó de frente y nunca lo valoramos. Y ahora vamos a leer lo que le pasó a Uzías, el cual leo desde el 26:1, Segunda de Crónicas 26:1, dice: todo el pueblo había coronado a Uzías, quien tenía 16 años. O sea, todo el pueblo, todos estuvieron de acuerdo. Tenía el 100%. Ahorita cuando estamos en una figura de democracia, entendemos lo valioso, el tesoro de que tenía legitimidad absoluta. Todos lo eligieron, todos lo señalaron y dijeron él. Dice, después de la muerte de su padre, Uzías, y ahí empieza la relatoría de todo lo que hizo. Uzías reconstruyó la ciudad de Elat y la restituyó a Judá. Uzías tenía 16 años cuando subió al trono y reinó 52 años. Tuvo 52 años para hacer, para planear, para sorprender, sí y solo sí, mientras estuvo agarrado de Dios. En el 4, esto es fundamental. El rey Uzías hizo lo que era agradable a los ojos del Señor. Uzías buscó a Dios en el tiempo de Zacarías, quien le enseñó a temer a Dios. Y esto me encanta. Y mientras Uzías buscó la dirección de Dios, Dios le dio éxito. Mientras buscó la dirección de Dios, Dios le dio éxito. En el 6 dice acá, me voy muy rápido en este texto que es grande. Uzías declaró la guerra a los filisteos y derribó las murallas de Gat.
Luego construyó nuevas ciudades en la región de Azot y en otras partes de Filistea. Dios lo ayudó en las guerras contra los filisteos, en sus batallas contra los árabes y en guerra contra los meunitas. Luego, los meunitas, una vez ya vencidos, le pagaban un tributo anual, y la fama del rey Usías se extendió incluso hasta Egipto, porque había llegado a ser muy poderoso. Usías construyó torres fortificadas. También construyó fuertes en el desierto y cavó muchas cisternas de agua, porque tenía grandes manadas de animales en las colinas de Judá y en las llanuras. También, si eso fuera poco, era un hombre que amaba la tierra. Tenía muchos trabajadores que cuidaban de sus granjas y de sus viñedos, tanto en las laderas como en los valles fértiles. Y aparte, Usías tenía un ejército de guerreros bien entrenados, listos para listos para marchar a la batalla, unidad por unidad. Este ejército había sido reunido y organizado, dice el nombre del general, el secretario del ejército, y por su ayudante Maesías. Estaban bajo el mando de Ananías, uno de los funcionarios del rey. Estos regimientos de poderosos guerreros eran comandados por 2,600 jefes de clanes. El ejército estaba formado por 307,000 hombres. Todos, dice aquí, todos soldados selectos. Estaban preparados para ayudar al rey contra cualquier enemigo. Usías le dio al ejército escudos, lanzas, cascos, colas de malla, arcos y piedras para hondas. También edificó estructuras sobre las mallas diseñadas por expertos, a los que les disparaban flechas y les lanzaban grandes piedras desde las torres y las esquinas de la muralla. Su fama se extendió por todas partes, y aquí subrayo que muchas veces hemos aprendido que cuando algo en la Biblia se repite y se repite y se repite es porque es importante. Y dice acá, su fama se extendió por todas partes porque el Señor le dio maravillosa ayuda y llegó a ser muy poderoso. ¿Llegó a ser poderoso por sí mismo? No. ¿Por sus habilidades? No. Sino porque Dios estaba con él, porque Dios le dio de manera sobrenatural su ayuda. Y en el 16 las cosas ya no se ponen tan bien y más bien se ponen feas. Dice, pero cuando llegó a ser muy poderoso, y por eso lo ato con la primera reunión donde había situaciones que nos tenían en una posición, llega Dios, marca la diferencia, que fue lo que pasó con Usías, y ya Usías, estando en una posición buena, en una posición a la que a lo mejor siempre buscó llegar, dice acá en el 16, pero cuando llegó a ser poderoso, Usías también se volvió orgulloso. Si alguien se vuelve orgulloso en la narrativa, quiere decir que antes no lo era. No era orgulloso, se volvió orgulloso. Lo cual resultó en su ruina. Así dice, su ruina. ¿Qué implica una ruina en la vida de una persona? Pues que ya no hay nada que valga la pena. O sea, ya está todo destruido, ya está todo demolido. O sea, como son unas ruinas, pues ya no hay prácticamente nada que valga la pena. Dice, lo cual resultó en su ruina porque pecó contra el Señor
su Dios. Cuando entró al santuario del templo del Señor y personalmente hizo algo que claramente no le correspondía a él hacerlo. Dice, personalmente quemó incienso sobre el altar del incienso. Azarías, el sumo sacerdote, fue tras él junto con 80 sacerdotes del Señor. ¿Por qué junto con 80? Porque uno puede ahí imaginarse, era el rey, ¿no? O sea, él era una persona que caminaba con una guardia que lo protegía. Entonces, por eso llegaron 80, ¿no? O sea, no es en ese momento la Biblia no describe con cuántos pudo haber caminado o cuántos estaban muy cerca de él para protegerlo, ¿no? Entonces dice acá, con 80 sacerdotes, todos ellos, hombres valientes, enfrentaron al rey Usías y le dijeron, ¿no es a usted, Usías, a quien corresponde quemar incienso al Señor? Eso es función exclusiva de los sacerdotes, los descendientes de Aarón, los cuales son apartados para este servicio. Salga del santuario porque usted ha pecado. El Señor Dios no lo honrará por esto. Y continúa diciendo, Usías, que tenía en sus manos un recipiente para quemar incienso, se puso furioso. ¿Por qué? Porque era el rey, era poderoso. ¿Quién le da instrucciones u órdenes a un rey? Pues desde la perspectiva del rey, nadie, ¿no? Nadie manda a un rey. Se puso furioso. O sea, le llaman la atención, le demuestran que está equivocado. Y aún así, dice aquí, reacciona. Quiero abrir ahí un paréntesis. La reacción puede ser algo que nos determine irnos al hoyo o irnos al cielo. El año antepasado leía un libro que a lo mejor muchos de ustedes, es un libro que fue como muy comercial, que se llama, y no precisamente lo recomiendo, estoy tomando unas ideas que se me hicieron como muy interesantes. Hay un libro que se llama Las 48 leyes del poder. Y ahí específicamente citan una referencia de cómo hace la diferencia una reacción. Y citan este ejemplo. Dicen, en las mejores épocas del Imperio Romano, Roma iba a conquistar una ciudad amurallada. Entonces en eso el general que iba al mando de esta legión pidió a sus oficiales que fueran con el experto en guerra a pedirle, digamos que vamos a decir, un pedazo de madera lo suficientemente fuerte y grande. La indicación del general es, tráiganme el mástil más grande para derrumbar esta puerta. Cuando llegan con el experto, y repito, con el experto, a pedirle el mástil más grande, el experto les dice, no, ese no les va a funcionar, llévense este medianito. No, a ver, espérate, el general quiere el más grande. Pues sí, pero el general no sabe, el que sé soy yo soy el experto, entonces ese no le va a funcionar, llévense el medianito. Pues se llevan el medianito. Cuando llegan con el general dice, ¿qué es esto? Yo pedí el más grande. No, pues él dijo, a ver, me lo traen. Llega y sin siquiera darle la oportunidad de hablar, le dije, a ver, esta es mi instrucción y no la cumpliste. Y era el experto. Y tenía la razón. Técnicamente él tenía la razón. Pero el general ni siquiera lo dejó hablar. Y como llegó en rebeldía, y como llegó a lo mejor de alguna otra manera sobrado porque tenía la razón, dijo, vuelen la cabeza. Se la vuelan. Otro ejemplo. Se dice que por ahí del año 1500 en Europa, resulta que unos acaudalados millonarios tenían
el objetivo de hacer una estatua muy grande, muy grande. Entonces compraron algo que les había costado mucho, un tamañón así de puro mármol. Entonces le dieron la encomienda a un escultor muy famoso de que hiciera algo para ellos. Y dicen que cometió unos errores técnicos y le hizo un hoyote al tamañón de mármol, de una sola pieza, ¿no? ¿Qué hicieron? Lo corrieron. Dijeron, ¿ahora qué hacemos? Es una millonada lo que se perdió, ya no lo vamos a poder rescatar. Esto, de lo cual queremos hacer una escultura de un tamaño grandísimo. Y dice que alguien dijo, pues fíjate que yo conozco un escultor que no es muy conocido, pero que es muy bueno. Se llama Miguel Ángel. Se lo presentaron y él dio unas ideas y dijo, sí lo puedo salvar. Le puedo poner a una persona el brazo en una posición donde está descansando y ahí le saco el hoyo. El David de Miguel Ángel. Cuando él lo presenta a quien le había pagado por esta escultura, se dice que esta persona, el que había pagado, desde una posición o ángulo incorrecto, se para y dice, no me gusta la nariz, está muy grande. No me gusta, está muy grande. Y se dice que Miguel Ángel lo que hizo fue tomar su cincel, su martillo, agarrar polvo y simular que hacía una modificación. No hizo nada. Y luego agarra a la persona y la para desde el ángulo correcto y le dice, ¿qué te parece? Y le contesta, está perfecto. Me encantó. Entonces vemos cómo una reacción, el otro tenía la razón, era el experto, pero por reaccionar así, cuello. ¿Sí me explicó? Y Miguel Ángel, que también tenía la razón y tenía su opinión, no explotó. ¿Sí me explicó? No reaccionó, fue inteligente y vemos el resultado. Y aquí es donde a mí me para los pelos de punta, donde dice Usías en el 16, que tenía en sus manos un recipiente para quemar incienso, se puso, dice aquí, furioso de que le llamaran la atención. Y mientras expresaba su rabia contra los sacerdotes, ante el altar del incienso en el templo del Señor, de pronto le brotó lepra en la frente. O sea, ¿Dios ya sabía lo que iba a hacer? Sí, me encanta cuando yo entendí de una manera muy básica cómo Dios actúa. O sea, Dios ya sabe todo lo que va a pasar. No incide, pero Él ya sabe todo lo que va a pasar. O sea, Él ya sabe si me voy a sentar en esa silla o voy a salir o voy a tocar la puerta. Él ya lo sabe porque Él ya sabe todo. ¿Sí me explicó? Todo lo que va a pasar. Pero la decisión es mía de salir ahí o de tocar la puerta o salir ahí. ¿Sí me explicó? Sentarme ahí. Él ya sabe. O sea, Él ya sabe que me iba yo a sentar en la puerta. ¿Sí me explicó? Él no incide en mí. Entonces, ¿qué puede pensar uno? ¿Que Dios estaba pensando ahora qué va a hacer Usías? No, más bien en su misericordia, porque Él pudo haberle metido el pie a Usías para que ese día no llegara. ¿Sí me explicó? O sea, Él puede hacer todo. Entonces todavía en su amor, muchas veces cosas que pensamos que tienen un porqué negativo, tienen un porqué de amor, de cosas que nos pasan a nosotros. Entonces vemos cómo aquí, hasta que ya estaba completamente, le pasó. ¿Sí me explico? ¿Por qué no le salió lepra camino a un día antes, 2 días antes, un año antes? Por el amor de Dios sobre nosotros. Entonces dice acá, cuando Azarías, el sumo sacerdote, y los demás sacerdotes vieron la lepra, lo sacaron del templo a toda prisa. El propio rey estaba ansioso por salir porque el Señor lo había herido, de modo que el rey Usías tuvo lepra hasta el día de su muerte. Vivió aislado en una casa aparte porque fue excluido en el templo del Señor. Vemos como algo que era o fue diseñado por Dios
para ser de bendición. O sea, ¿cuántos quisiéramos en ese momento haber sido reyes? Pues cualquiera, ¿no? Porque entendemos que el que sucedan esas cosas en nuestra vida van a ser para bendición nuestra. Pero ¿qué pasó con Uzías? Fue todo lo contrario. A pesar de cómo Dios había obrado en su vida, a pesar de todo lo que había logrado por misericordia de Dios, vean cómo termina. En la 3, ¿me ayudas? Por eso quiero tocar 4 puntos que vemos en esta historia y que entendemos de esta historia. Primero, dile al que tienes junto, a tu derecha, a tu izquierda: Dios bendice al que le busca. Dios bendice al que le busca. ¿Cuántos queremos ser bendecidos por Dios? ¿Qué hay que hacer? Buscarle. O sea, es una afirmación contundente. No nos pone pero, no nos condiciona. O sea, contundentemente dice: Dios bendice al que le busca. Dice 2 de Crónicas 26:5. Y mientras, obviamente cuando lo dejó de buscar, otra cosa pasó. Y mientras el rey buscó la dirección del Señor, Dios le dio, ¿qué dice? Éxito. ¿Quieres tener éxito? ¿Qué dice la palabra? Hay que buscar la dirección del Señor. Aquí me encanta cuando dice que en su juventud fue cuando Uzías buscó a Dios y se dejó, vamos a decir, llevar por el camino que le estaban enseñando de Dios. Y yo pongo este ejemplo. Nosotros, decía, yo tengo, este año cumplo 52 años. Nosotros, en esta generación, como que abusamos, digo yo, de criticar a estas jóvenes generaciones. Y digo abusamos porque finalmente, si esta generación es así, esta generación de nuestros hijos, la culpa no es de ellos. ¿De quién es? De nosotros como padres. Si esta es una generación de cristal, es responsabilidad nuestra. Si es una generación que no resuelve, es una responsabilidad nuestra. Si es una generación que todo lo quiere rápido y ya, es responsabilidad nuestra. Por eso decía, a diferencia de nuestros abuelitos que nos dijeron, ¿qué nos dijeron? Las cosas se hacen bien o si no, no las haces. ¿Cuántos nos regresaron y nos dijeron: vuelve a lavar los trastes hasta que estén bien lavados? ¿O cuántos nos dijeron: vuelve a tender tu cama hasta que esté bien tendida? Entonces, si nos quejamos de que ellos, esta generación de nuestros hijos, no lavan bien los trastes o no tienden bien la cama, ¿de quién es la culpa? De nosotros. O sea, nosotros somos los que estamos entregando malas cuentas, no ellos. Porque aquí vemos cómo, y dice mucho, Uzías, cuando era jovencito, era cuando más escuchaba. Al revés, y lo digo para mí, hay una frase que se oye muy ruda, fea, pido disculpas, pastor, cuando dice: perro viejo no aprende truco nuevo. Ahorita, de hecho, tenemos una programación que cada vez nos cuesta más trabajo. No quiero decir que no se pueda. Cada vez nos cuesta más trabajo aprender cosas. ¿Sí me explicó? Nos cuesta más trabajo. El mejor momento para aprender cosas era a temprana edad. Entonces aquí vemos cómo mientras él era jovencito, escuchaba. Mientras él era jovencito, aprendía. Y cuando se fue empoderando, cuando fue creyéndose la que era el rey, las cosas le pintaron mal porque se llenó de soberbia. Dice Mateo 6:33, un versículo que prácticamente todos nos lo sabemos de memoria. Busca primero el reino de Dios, y me encanta, ¿qué dice? Y todo lo demás, no dice unas cositas, sí, no dice unas cositas, ¿qué dice? Todo lo demás se te dará por añadidura.
Punto número 2. En la que sigue, por favor. El éxito es una prueba mayor que la dificultad. Y dice segunda de Crónicas 26:15. Su fama se extendió por todas partes porque el Señor le dio maravillosa ayuda y llegó a ser muy poderoso. Y aquí, desafortunadamente, para él fue perjudicial. Aquí yo les diría, ¿cuándo ustedes han desarrollado de mejor manera sus habilidades? ¿En una posición cómoda o en una posición desafiante? Sí, la comodidad nos perjudica. Yo le decía ahorita que se acercaba una persona a platicar conmigo, que le decía que alguna vez estuve en una reunión hace 4 sexenios. Les decía que bueno, yo tengo prácticamente trabajando en diferentes dependencias de gobierno desde 1999. Este año cumplirá 27 años. Entonces alguna vez me tocó estar en una reunión donde todos sufríamos, pero ese sufrimiento se volvió una hiperescuela. ¿Sí me explicó? Después de ese sufrimiento, ¿cuántos de ustedes, voy a poner el ejemplo, cuántos de ustedes en su momento decían, este maestro, este jefe es una pesadilla, y ahorita dicen, gracias a ese maestro o gracias a esa pesadilla de jefe, aprendí a ser bien hecho? ¿Cuántos? Como las abuelitas. ¿Sí me explicó? Y eso que se volvió o era un terror, yo lo digo, tengo en mente algunos jefes que en su momento fueron una pesadilla, casi era llorar de sentirme tan incompetente, de no llenarles el ojo. Ahorita son mis amigos, por misericordia de Dios. Pero esos jefes de terror son mis amigos. Ahorita esos jefes, les agradezco que me hubieran puesto así la vara de la exigencia. ¿Sí me explicó? Que no hubieran sido de alguna otra manera consecuentes con mi mediocridad. ¿Sí me explicó? Recuerdo un amigo que me decía que en un tema de trabajo le fue a pedir algún favor, no miento, de trabajo no, de escuela a su jefa, a su maestra. Y le dijo, está bien, te la paso, pero la vida no te las pasa. ¿Sí me explicó? Si no sabes hacer cuentas y pagas mal, ya te cargó el payaso. Es una frase que mi pastora dice que incorrectamente la uso. Bueno, ya te fue muy mal. O alguien te ha ido a buscar a tu casa. Oye, ayer me diste dinero de más. ¿Aquí está? No. ¿Sí me explicó? Entonces, si reaccionas así, en ese esquema incorrecto de hacer las cosas, el perjuicio va a ser para ti. Dice Proverbios 30, versículos 8 y 9. Primero, ayúdame a no mentir, le decimos a Dios. Segundo, no me des pobreza ni riqueza. Dame solo lo suficiente para satisfacer mis necesidades. Pues si me hago rico, podría negarte y decir quién es el Señor. Y si soy demasiado pobre, podría robar y así ofenderte. El que sigue, que lo vimos en la vida de Uzías. El orgullo precede a la caída. Segunda de Crónicas 26:16. Se volvió orgulloso, lo cual resultó en su ruina. Dentro de las cosas más extraordinarias que yo he aprendido del amor de Dios, hay cosas que yo las aprendí de cómo funciona ese amor de padre. Lo entendí hasta que yo fui papá. Entonces vemos cómo, les decía, a contrario de esas barbaridades que así de rápido e instantáneamente nos creemos, Dios dice todo lo contrario. Entonces nosotros no, porque le creemos a Dios. Afuera hay mucha gente que dice, nadie escarmenta en cabeza ajena. O sea, me tiene que pasar a mí, me tiene que doler a mí para que yo lo deje de hacer. Y Dios no quiere eso. ¿Cuántos de nosotros
queremos que nuestros hijos aprendan a la mala. Nadie. Que les duela. Nadie. Que lloren. Nadie. Quisiéramos que aprendieran con base en lo que nosotros les decimos y que ellos entiendan lo que puede pasar. Entonces vemos cómo nos queda claro que el orgullo fue el punto de partida para que a Uzías le fuera muy, pero muy mal, dejara de ser rey y estuviera enfermo de lo que en ese momento literal era la enfermedad más terrible, la lepra. O sea, tú pudriéndote, ¿sí me explicó? Cayéndose los pedazos de carne de ti. Entonces, de estar en un esquema por demás extraordinario, por orgulloso, porque muchos claramente le ponemos mayor, vamos a decir, peso, juicio a cosas que técnicamente no batallamos. Y las cosas que sí las tenemos más cerca y muchas veces montadas sobre nosotros, sobre nuestros hombros, como es el orgullo, decimos, ay no, malo el que mata, malo el que roba, malo el que viola, ¿no? Orgullo, no, pues todos somos orgullosos. Y no, para Dios una como otra está mal. Nosotros somos los que les hemos dado una clasificación. Alguna vez escuché pastor, que en la iglesia tradicional hay un estudio o un tratado que hace una clasificación de los pecados, donde dice, no, estos sí están feos, estos pues todos, ¿no? Y eso, no, eso es suavecito. No, para Dios es lo mismo esto, y de hecho aquí vemos cómo fue todavía peor ser orgulloso, porque vean el resultado de su orgullo, de estar como rey, literal, como un animal, abandonado y enfermo. El último punto. La que sigue, por favor, el 4, que reiteramos. El orgullo trae consecuencias. Enfermo hasta el día de su muerte. Cuando terminaba la oración de la primera reunión, reproducía un extracto de una oración de un pastor que se me hizo muy significativa y dice, ¿cuántos le podemos dar gracias a Dios de que en nuestro cuerpo en este momento hay más salud que enfermedad? A lo mejor si a alguien le duele la pierna, a lo mejor a alguien digo, pero hay más salud que enfermedad. Todo en un esquema normal viene funcionando ahorita. Estamos acá, ¿sí me explicó? Con una mente, con un corazón, o sea, nuestro corazón está latiendo, ¿sí me explicó? Nuestra mente está funcionando, estamos bien. De modo que el rey Uzías tuvo lepra hasta el día de su muerte, dice Segunda de Crónicas 21. Vivió aislado en su casa, aparte, porque fue excluido del templo del Señor, y su hijo se encargó del palacio real. El pecado siempre nos va a aislar de la presencia de Dios. Repítela al que tienes junto. El pecado siempre. No dice pecados grandes, no dice los pecados chiquitos no hacen nada, no dice los pecados chiquitos no hay problema, no dice los pecados chiquitos son insignificantes. No, el pecado, no hay pecados grandes y pecados chiquitos. Pecado. Si hoy te has alejado, hay esperanza si vuelves a Él. ¿Me pueden ayudar con el piano, por favor? Santiago 4:6. Porque a lo mejor alguien puede decir, pues yo como que tengo dudas de que el pecado no es el orgullo no es para tanto. Santiago 4:6. Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Yo constantemente cito una referencia
creo que te ha tocado, José Luis, la sesión pasada, donde hay un versículo que me genera escalofrío, y lo comento en reuniones de matrimonios, donde dice que si yo soy, la palabra que más se utiliza en las versiones más conocidas es que si yo soy áspero con mi esposa, o sea, que si yo la trato mal, que si yo soy grosero, que si yo soy un patán, etcétera, 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 esta actitud mía va a generar que mis oraciones, que lo que yo le pida a Dios va a ser estorbado. O sea, que yo por mi propia cuenta me saboteé mis peticiones a Dios, que yo por lo que estoy haciendo mal haga que Dios voltee su oído. A ti no te quiero escuchar, hablo como hombre para los hombres, que no te quiero escuchar porque has sido grosero, porque has sido desatento, porque has sido las 1000 cosas que nuestras esposas saben que desafortunadamente tenemos o hacemos. Quiero decir 5 cosas y les pido que por favor me ayuden poniéndose de pie. Dile a la persona que son 5 cosas que le digo que por favor le comentan a la persona que tienes junto. Una antes, busca a Dios mientras puedas. Dile, busca a Dios mientras puedas. 2, reconoce que todo éxito viene de Él. Todo éxito viene de Él. No te enorgullezcas de tus dones. No te enorgullezcas de tus dones. No hay que enorgullecer de nuestros dones. Respeta los límites de Dios. Usías no lo respetó. Era hasta aquí y él se pasó. Respeta, es bien importante que respetemos los límites de Dios. Y al final, la humildad preserva la bendición, el orgullo lo destruye. Eso quiero que por favor me permitan que quede como punto final. La bendición, la humildad preserva la bendición y el orgullo la destruye. Santiago 4:6, Dios se opone a los orgullosos, pero da gracia a los humildes. Y así termino este mensaje, si me permiten. Padre Celestial, ha sido con tu enseñanza del día de hoy de que no es bueno que seamos soberbios. Y por eso el día de hoy te pedimos perdón por todas las veces que hemos sido, porque lo seguimos siendo. Te pedimos que de manera sobrenatural venga a nosotros mansedumbre, humildad, bondad, para que así hagamos disminuir ese orgullo que lo vemos tan normal, que parecería que es un compañero de vida, que parecería que es como una almohada que siempre está en nuestra cama, o como un celular que lo traemos siempre. Ayúdanos, Padre, en nuestras fuerzas es imposible dejar de ser orgullosos. Solamente con tu ayuda, solamente con tu guianza, solamente con tu bendito Espíritu podemos caminar a ese lugar seguro, ese lugar bueno y ese lugar de bendición. Te lo pedimos en el precioso nombre de tu Hijo Jesús.